Les recuerdo una vez más participar con el numeral Foro Colombia 2021, enviar sus comentarios, participar de esta conversación y seguir nuestra cuenta en Twitter @forosemana, en la que se va a publicar en tiempo real todo el conversatorio y lo más destacado de este foro. Al iniciar el evento, al iniciar este foro, mencionábamos que 2021 va a ser un año crucial en el que se van a conocer los candidatos que van a competir por la presidencia para el periodo 2022-2026. Esta condición sin duda va a agitar el ambiente político del país. Y a propósito, vamos a continuar con 3 conferencias, con 3 miradas acerca de cómo se van a mover esas relaciones políticas en 2021, cómo podrían moverse. Nos acompañan Gustavo Petro, senador de la República, Sergio Fajardo, ex candidato presidencial, y Paloma Valencia, senadora de la República. Voy a ceder a cada uno de ellos la palabra por separado, dando inicio a la conversación con Gustavo Petro, que nos acompaña justo a esta hora. Senadora, adelante. Buenos días, buenas tardes a todas y todos los que nos escuchan en este momento. Le agradezco la invitación a la revista Semana a este foro y comenzaremos. El 2021 obviamente va a ser un año de tensiones profundas a título individual, a título social, a título mundial. Vamos a tener enfrentados 2 grandes temas. La enfermedad, la vida, en su concepto más profundo, y la estructura económica, la crisis, que será mundial, pero también será colombiana. Es un momento, en mi opinión, de crisis civilizatoria, porque la pandemia no es apenas una coyuntura. Pasará de alguna manera, dejará su daño, pero continuará con nuevas pandemias quizás más brutales, porque el ser humano, la humanidad, ha entrado en una fase en donde se ha puesto en cuestión su propia existencia. Es la crisis climática la que va a provocar no solamente un cuestionamiento sobre la vida humana, la posibilidad de la extinción como especie, sino además un cuestionamiento sobre formas de producir, sobre la esencia misma de la economía mundial, que entra en crisis. Y este contexto pega directamente sobre la sociedad colombiana. La sociedad colombiana, a través de su Estado, no supo responder al COVID. Si uno mira las cifras, las estadísticas, etcétera, somos de los países más vulnerables ante la pandemia, y eso se debe a un sistema de salud absolutamente dañino, ligado a una serie de intereses económicos, mercantiles, como no debe construirse un sistema de salud. Porque la salud no es como hacer pan o hacer camisas, no corresponde al mercado, sino corresponde a los derechos de la gente, del ser humano. Y desde esa perspectiva, un sistema de salud que privilegiara ese derecho, que pudiera prevenir antes que curar, que pudiera priorizar en la atención primaria, que pudiera construir los instrumentos de cercanía a la familia con cuerpos de salud contratados por el Estado en los mismos microterritorios de todo el país, hubiera podido indudablemente contener mejor la enfermedad, hubiera podido incluso, y ahora lo veremos en el año 2021, atender las tareas de la vacunación de una manera eficaz. Nosotros vamos a ver cómo en el 2021 la vacunación no va a ser eficaz. Y entonces vamos a tener durante todo el año oleadas, olas, como se les denomina, de pandemia causando decenas de miles de muertos. Es posible que superemos la cifra de los 100,000. El gobierno de Duque no se atreve a hacer una reforma al sistema de salud y salir un tanto de este sistema mercantil de las EPS. Y en esa medida vamos a tener un año trágico desde el punto de vista vital. Y al mismo tiempo, esto tiene una correlación con el sistema económico. Ingenuamente, en el año 2020, el gobierno creyó que con abrir actividades se producía una reactivación económica. Es un desconocimiento de la esencia misma de la economía. La economía
es básicamente una circulación de mercancías que parte de su producción, sí, pero que sin su venta no cierra el ciclo total. Producción, transporte, circulación, venta de mercancías. Y en este momento lo que está fallando es precisamente la venta, la realización de las mercancías, y lo hace porque la sociedad se quedó sin capacidad de compra. Básicamente hay un shock de demanda negativo, hay una caída de ingresos que ya venía presentándose desde antes de la pandemia, pero que estrecha el mercado interno colombiano de tal manera que aún con aperturas no se puede conseguir la reactivación. Nosotros propusimos desde el Congreso de la República una política económica para allá, articulada al hecho mismo de la existencia de la pandemia. Propusimos un subsidio a los hogares de carácter digno, sobre todo a los hogares situados en la economía informal de Colombia, que es la que más se paraliza en un primer momento. Son cerca de 7 millones de hogares. 1 millón de pesos, que es el salario mínimo por hogar, hubiera dado 7 billones mensuales. Cada vez que haya una oleada de la pandemia, tenemos que activar este mecanismo tratando de cubrir ese 100% de las 7 millones de familias. Implica 7 billones de pesos mensuales. Y desde el punto de vista de la economía formal, donde hay otras 7 millones de familias, propusimos un subsidio total a la nómina de la pequeña y mediana empresa. Lo que hizo el gobierno colombiano en el 2020 fue algo parecido a lo que hizo Estados Unidos con Trump y la Unión Europea. Estos dos grandes bloques económicos emitieron, Colombia se endeudó. Igual son masas de liquidez de dinero en enormes proporciones que tanto en los bloques económicos más poderosos como en Colombia transitaron hacia la banca privada y de allí a los grandes capitales. Por eso ustedes tienen unas bolsas de valores con crecimiento exponencial de sus precios en todo el mundo, pero al mismo tiempo una caída de utilidades, de empleo, de producción, una burbuja que va a estallar. Colombia hizo lo mismo, pero con su endeudamiento. Fue a los grandes capitales. Nosotros lo que estamos proponiendo, al lado de esta renta básica a las familias, es un subsidio a la pequeña y mediana empresa a través del subsidio al empleo 100% que pudiera garantizar la estabilidad de ese empleo. Si ustedes examinan ese mecanismo, la emisión de dinero que debemos hacer fluiría no hacia el gran capital, sino fluiría hacia la familia colombiana y la pequeña y mediana empresa, de tal manera que sí se podría no solamente sostener el puesto de trabajo, sino reactivar la economía en el corto plazo. Esta va a ser la discusión del 2021 y va a provocar una enorme tensión política entre las fuerzas que se mantienen en el gobierno y las fuerzas que queremos sustituir ese gobierno por una mejor manera de gobernar a partir de priorizar el ser humano. Gran Foro Colombia 2021. ¿Para dónde va el país? El turno ahora es para Sergio Fajardo. Tiene usted la palabra, doctor Fajardo. Un gusto estar con ustedes de nuevo en los foros de semana para hablar de Colombia, para dónde va nuestro país 2021 y más allá de todo eso. Mi presentación va a tener 4 imágenes sobre las cuales quiero reflexionar con ustedes. Una, calificando a Colombia. 2, la mirada desde el gobierno, la situación que estamos viviendo, los retos inmediatos que tenemos y finalmente una reflexión acerca de la política. Empecemos. Colombia 2021-2022, un nuevo capítulo. Ese es el título que yo quiero ponerle a esta expresión, a esta presentación que quiero hacer con ustedes. Colombia está indignada, está resentida, atribulada, agobiada, cansada, fragmentada, desorientada, asustada. Colombia tiene miedo, y lo pongo en mayúsculas. Miedo a la muerte, lo que ha significado más de 50.000 compatriotas que han muerto por razón del COVID, la muerte que hay en tantos espacios de nuestra sociedad, miedo a las desigualdades, a la pobreza, a la incertidumbre profunda en la que estamos sumidos en estos tiempos que estamos viviendo. Esa Colombia se convierte en un país donde hay desconfianza y desesperanza. Quiero mirar entonces ahora a esa Colombia
desde la perspectiva del gobierno nacional. Y pongo una frase allí para calificar lo que significa la política y sobre la cual quiero elaborar. Como se llega al poder, así se gobierna. Ya lo he dicho en más de una oportunidad, este ha sido un gobierno sin un norte, la incapacidad de unirnos sin unidad. Eso ha sido una calificación permanente durante todo el periodo del presidente Duque. Y para calificarlo en términos de lo que ha ocurrido en esta pandemia que estamos viviendo durante este último año, poco y tarde. Un ejemplo contundente de lo que quiero decir con todos esos calificativos es el proceso de vacunación. No tenemos ni idea para dónde vamos, no hay transparencia, no hay pedagogía, todo es incertidumbre. Miremos 3 palabras que vienen para Colombia que son dolorosas: desigualdades sociales profundas, pobreza profunda y corrupción. Esas expresiones han venido creciendo a pasos agigantados durante este último año. Implica un gran retroceso social, una crisis social, que aumenta el malestar, aumenta la indignación, y todo eso se va traduciendo en el populismo y la polarización, y una palabra también en mayúsculas que no queremos que esté en nuestra sociedad: la rabia. Colombia tiene violencia, asesinato de líderes sociales en tantos espacios de nuestro territorio, espacios que no tienen ley, que no está la presencia del Estado, la violencia contra las mujeres, la inseguridad ciudadana. Nuestras regiones están desarticuladas. No ha servido todo este sufrimiento que tenemos hoy para articularnos el gobierno nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Estas autoridades locales han enfrentado una situación inédita, sin poder avanzar sobre su plan de desarrollo, con un futuro que se presenta muy difícil y complicado. Un elemento contundente en todo lo que nos ha pasado: el desempleo. Tenemos perdidos más de 1.500.000 puestos de trabajo, más de 3.300.000 personas desempleadas, entre ellas 1.900.000 mujeres. Nuestros jóvenes son ninis, ni estudian ni trabajan en una gran cantidad de personas, con una gran incertidumbre alrededor de esa vida joven de nuestro país. Y las mujeres, que han sufrido todas las condiciones adversas en forma simultánea en las condiciones que nosotros estamos viviendo. Una mirada sobre qué viene para nosotros y una reflexión acerca de algunas de las acciones y del camino que tenemos que seguir. Estamos en una emergencia de unas dimensiones que nunca habíamos visto. El camino va a ser largo, y lo que se haga hoy, 2021, va a tener que ver con el 2022 y muchos años, porque esta emergencia no se va a terminar el día que ojalá fuera más pronto que tarde, que no sabemos cuándo es, cuando tengamos la vacunación y podamos empezar a resumir el contacto personal. Esa emergencia nos va a poner de enfrente todas las debilidades que nos ha desnudado lo que hemos venido sufriendo. Vamos para una emergencia todavía mucho más compleja de lo que hemos vivido hasta el momento. Una palabra que sirve para recoger, que está presente en todas las necesidades de nuestra Colombia, es empleo. Y voy a hacer un recorrido sobre esta imagen que les estoy presentando para señalar algunos de los puntos. No son todos necesariamente, pero aquí están los puntos más importantes. La salud. Nos tenemos que vacunar. Lo que ha ocurrido en el mundo de la salud tiene muchas implicaciones. La salud mental de nosotros en Colombia. Las debilidades del sistema de salud pública en nuestro país, que nos obliga a revisar nuestro sistema de salud. Las necesidades económicas, la cantidad de tratamientos que se han represado por razón de tener que atender la emergencia y que van a tener unos impactos muy profundos y que nos van a llevar a revisar la salud con todo el rigor, mientras que somos capaces de avanzar en la incertidumbre de la pandemia. La educación. En ninguna otra expresión de lo que estamos viendo en Colombia se ve con mayor nitidez lo que significan las desigualdades sociales. Un pequeño grupo privilegiado ha tenido la capacidad de educar a sus hijos e hijas, pero dentro de todo esto hemos visto las debilidades de la educación pública, las necesidades de tantas personas que se han quedado por fuera del sistema educativo. Nosotros no podemos calcular hoy el impacto que va a tener una generación que no ha podido asistir a los salones de clase, el rezago que se tiene, la necesidad de volver a las clases, de reconocer a maestras y maestros como protagonistas del desarrollo de nuestro país, la obligación de lo que significa recuperar los empleos alrededor del mundo de la educación, en particular con el efecto de las mujeres en nuestro país. Y tenemos que pensar en nuestros jóvenes que no puede ser la generación de la desesperanza. La construcción de la paz en Colombia tiene que ser alrededor de nuestros jóvenes. La esperanza tiene que ser a partir de esos jóvenes, y por eso siempre hemos hablado por años del Pacto Nacional por la Educación y Jóvenes como protagonistas del desarrollo de nuestro país. La pobreza desnuda, ya lo hemos visto, la fragilidad de la red social de nuestro país y la obligación de una renta básica urgente para atender a tantos que sufren y que no han recibido lo que se merecen. Un punto fundamental dentro de todo esto que nosotros tenemos que avanzar en Colombia es el desarrollo rural. La construcción de la paz pasa por ese mundo del desarrollo rural, donde está la mayor pobreza, y nosotros tenemos que llegar y entender que es una riqueza que tenemos en nuestras manos y que tenemos que desarrollar. Por eso nosotros nos hemos propuesto a construir de la seguridad alimentaria
hacerla un proyecto estratégico de país que nos permita recoger todos los elementos del mundo del desarrollo y apostarle a esa seguridad alimentaria para empujarnos, para avanzar. Todo esto tiene una relación directa, por supuesto, con el medio ambiente. El medio ambiente tiene que ser el nuevo espacio para la construcción de empleo, la economía verde, todo lo que está significando la transformación, la adaptación, la mitigación del cambio climático, que es un elemento que va a marcar nuestras vidas y que está relacionado con nuestra riqueza, la biodiversidad, el agua, que tiene que ser parte de ese proyecto joven de país. Y esto no se va a dar jamás si no hacemos lo que no hemos hecho en nuestro país, que es el desarrollo regional. Nuestras regiones están separadas, desarticuladas, con unas diferencias regionales profundas y tenemos que ir a cada región, a cada lugar, a construir el desarrollo productivo, pensarnos cómo vamos a exportar y generar empleo dentro de todos esos núcleos urbanos, rurales que nosotros tenemos que atender. En el marco de todo esto, en el año 2020 nosotros presentamos empleo de emergencia y mostramos cómo la intervención del Estado es fundamental, municipio por municipio, con las comunidades involucradas, alcaldes, gobernadores, trabajando de manera conjunta con el apoyo del gobierno nacional, atendiendo las necesidades básicas inmediatas para generar empleo de emergencia que siempre tiene que tener a jóvenes, a mujeres como protagonistas de ese desarrollo. El apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas que no han recibido el apoyo que se necesita y que tienen que ser parte de ese empleo de emergencia que no puede pasar y no va a pasar y no va a terminar con durante este año, por más que crezcamos, si eventualmente crecemos como podríamos crecer nosotros en Colombia. Eso requiere una acción inmediata. Y termino esa ronda hablando del grupo que ha sufrido el mayor impacto de lo que significa esta pandemia y que refleja una condición estructural de nuestra sociedad, las mujeres. Entender lo que ha ocurrido con las mujeres en el seno de sus hogares, la economía del cuidado que tiene que ser un punto relevante para nuestro país, la definición de programas donde siempre la versión de mujeres, la igualdad, sea parte fundamental de todo ese proceso. Todo esto lo tenemos que hacer con 3 elementos, entre otros, que nos van a marcar el rumbo que tiene que tener Colombia. Una reforma tributaria que va a determinar la naturaleza del Estado en Colombia, el papel preponderante que tiene que tener el Estado en la construcción de nuestro país, de recuperar y enfrentar las desigualdades y la pobreza que nos hemos visto, que hemos enfrentado cara a cara, que nos muestra la injusticia de nuestra sociedad, la informalidad, y en esa reforma tributaria tendremos un nuevo Estado, la relación con el sector privado, sector productivo, para generar riqueza, riqueza social. Entender la seguridad como una necesidad permanente en todos los territorios, en todos los espacios, que la palabra muerte no tenga espacio en nuestra sociedad, que sea la vida la que prima en todos esos niveles. Y nunca olvidar la lucha contra la corrupción, que es ese mal que está presente en tantos espacios y que no podemos permitir que nos robe las oportunidades y que nos mine la confianza en las instituciones de nuestro país. Para terminar, una reflexión acerca de la política. Todo pasa por la política. A pesar del desprestigio de la actividad política, de los políticos, de esa imagen negativa que se tiene acerca de la conducción del Estado, esta es una oportunidad gigantesca y es un punto de inflexión. En estos momentos es cuando cambian las sociedades y en el cambio, en el 2022 se va a dar el cambio político que nosotros necesitamos en Colombia. Y quiero hacer una reflexión que es parte de las discusiones permanentes en nuestra sociedad. La forma de la política es crucial, es una condición necesaria para poder enfrentar la emergencia que enfrentamos. Estamos en una emergencia que va a durar años. El próximo gobierno va a tener las dificultades más grandes que haya tenido un gobierno en tiempos recientes. Y nosotros tenemos que acercarnos para enfrentar una emergencia con un par de palabras que son fundamentales. La capacidad de construir, de convocarnos desde la capacidad, desde el talento, desde la riqueza que tiene nuestra naturaleza, la riqueza que tiene Colombia en todas sus personas y en todos sus territorios. Y la palabra que nunca se ha podido materializar en Colombia y nos toca hacerlo para una emergencia y es unirnos. Por eso, la reflexión que hago siempre y es cómo se llega al poder, así se gobierna. No olvidemos eso. Algunas personas dicen que eso no tiene sentido, que lo importante son las propuestas. No, la forma como se llega al poder va a determinar qué tipo de sociedad vamos a tener y si somos capaces de construir y de unir. No es los programas los tenemos que hacer y por supuesto tenemos que responder. Podemos incluso tener programas iguales, pero la forma como hacemos va a marcar el rumbo de la sociedad colombiana. Y hay 2 caminos para simplificar. Esa política donde al diferente se le quiere eliminar. Es una política que se basa en la mentira, en las fake news, la rabia, la venganza, el resentimiento, que se traduce en violencia verbal. No hay la más mínima consideración por las otras personas. Todo vale. Y ese es el marco donde yo utilizo la expresión polarización, el destruir para dividir una sociedad. Y nunca, nunca, por más buenos programas que se tengan, se va a construir en nuestro país
la paz que nosotros necesitamos, la unión que nosotros necesitamos, la capacidad de explotar la riqueza que nosotros tenemos para avanzar en nuestra sociedad. Ese es el daño de los extremos y lo tenemos que rechazar. En contraposición, la capacidad de ser diferentes sin ser enemigos, de confrontarnos, de enfrentarnos en términos políticos, pero con respeto, con reconocimiento, con solidaridad, empatía, entender que son los medios los que justifican el fin. Por eso nosotros hablamos de una convergencia por fuera de los extremos. Colombia necesita enfrentar esta emergencia. Va a ser dramática, va a ser un momento más difícil, pero lo podemos hacer. Podemos avanzar, podemos construir la esperanza, pero será en una forma diferente a la política. El ejemplo de Trump y de Biden está ahí presente. Lo vimos en vivo y en directo, lo que significa la política de la destrucción y de la polarización y el populismo. Muchísimas gracias. Y continuamos con Paloma Valencia, a quien también cedemos la palabra. Muchísimas gracias. Un saludo especial a todos y agradecerle a la revista Semana por esta importante invitación. Yo creo que el 2021 va a ser un año de enormes retos, un año que va a suponer unos enormes acuerdos nacionales en torno a los grandes temas. Porque lo que estamos viendo con la pandemia es la destrucción del empleo de millones de colombianos, la destrucción de muchísimos negocios y los sufrimientos de tantísimos colombianos por el coronavirus. De manera que yo creo que será la agenda más importante, no solamente la que se refiere a la salud, para terminar de superar, lograr la vacunación de todos los colombianos y lograr que nuestro país quede blindado frente al coronavirus, sino la reactivación económica. Esa reactivación económica, esa reactivación económica va a tener como foco principal en materia de los colombianos, yo creo que el tema de la informalidad. Cuando nosotros miramos las empresas que están inscritas en la Cámara de Comercio, observamos que más o menos el 75% de las empresas son MIPYMES, y esas equivalen solamente a una cuarta parte de las empresas que existen en Colombia MIPYMES. Es decir, los colombianos no conocemos los pequeños empresarios y somos empresarios como por decisión. Y yo creo que aquí es donde va a estar el gran reto que vamos a tener que enfrentar como nación. Y es primero lograr hacer formales a todos estos pequeños. Yo he propuesto el proyecto de la escalera de formalización, que lo que supone es que esos 25 trámites que se exigen en Colombia para volverse formal, los limitemos, que cuestan hoy entre el 37 y el 42% de las utilidades brutas. Y entonces uno se pregunta, cuando uno le dice a un colombiano que se formalice, pues evidentemente encuentra esos 25 trámites y esos costos gigantescos que hace que estén por fuera de la posibilidad de ser formales. Y si son informales, lo que termina pasando es que no sabemos ni quiénes son, ni dónde están, ni qué hacen. Y en un momento como este, donde deberíamos estar teniendo políticas públicas para ayudarlos a reactivarse, para ayudarlos a salir adelante, terminamos encontrándonos que no sabemos nada de ellos. La escalera de la formalidad lo que dice es, vamos a hacer todas las empresas formales en una escalera. Vamos a eliminar los trámites, por ejemplo, en la escalera 1, usted va a declarar como en el régimen simple, pero no va a tener que pagar ni un solo peso, va a tener un permiso de funcionamiento otorgado por las alcaldías de uso de suelo, independientemente a que hoy cumpla todo lo que se le está exigiendo. Va a tener un INVIMA en una categoría emprendedora, con unas solo garantías de inocuidad, y en la medida en que su negocio prospere, en la medida en que vaya avanzando hacia el futuro, va subiendo los escalones, que tienen que ir empezando por garantizar los derechos de los trabajadores colombianos, luego garantizar la calidad de los productos y por último tendría que llegar a ya tener la formalidad completa. Yo creo que lo que tenemos que hacer ahora es lograr el registro de todos los informales con estos trámites casi planos para que podamos reconocerlos y podamos generar las políticas públicas. Esto viene de la mano de tener que tener una gran agenda en materia de educación. Y yo creo que en Colombia hablamos mucho de educación, pero no hemos hecho realmente cosas que la transformen. Yo creo que uno de los grandes problemas que tiene la educación colombiana es que está segregada por clases, segregada por estrato económico. Y los padres de familia que tienen menos recursos, que entran al sistema público, les asignan un cupo y poco tienen que decir de la calidad de la educación de sus hijos, porque un poco la educación la hemos visto como caridad. Yo creo que tenemos que pensar en la educación como una bandera que revolucione las posibilidades y las oportunidades de los colombianos. Tenemos que romper la segregación
social que tiene nuestro sistema de educación, que es uno de los grandes retos. Y yo creo que para eso, pensar en los bonos escolares, donde los padres sean los que decidan a qué colegio van a meter a su hijo, si privado, si público, por supuesto, dándole un gran acompañamiento a la educación pública, porque soy defensora y quiero la educación pública y creo que podemos hacer de ella una plataforma mucho más interesante si la ponemos también a competir con la educación privada, dándole a la educación pública los recursos que necesita. Entonces, uno le da el bono escolar a los padres para que la educación no sea un regalo, para que sea una decisión del padre de familia. Porque los estudios sobre educación lo que muestran es que lo que más mejora la calidad de la educación no es la infraestructura, no es los salarios de los profesores, es el compromiso que tienen los padres de familia en la educación de sus hijos. Y creo que hoy lo que tenemos que lograr realmente es lograr que los padres se involucren de manera muy activa en decidir qué quieren para sus hijos, en cuáles son las prioridades que tenemos que darles y sobre todo en que ellos sean, digamos, quienes exigen calidad. Tenemos que hacer una gran formación de los padres de familia colombianos para que cuando estén en un colegio sus hijos tengan la capacidad de exigir, de mirar qué está funcionando, qué no está funcionando, de ayudar con el colegio a ir educando a esos hijos. Y creo que tenemos que pensar en una gran revolución del pénsumo educativo, porque estamos a puertas de la cuarta revolución industrial, la revolución de la automatización, que va a suponer que necesitamos no solamente habilidades de programación de computadores, sino de robótica y fundamentos de todo lo que significa este nuevo mundo. Yo creo que hoy tenemos que apostarle a que las nuevas generaciones de colombianos estén totalmente bien formadas para ser competitivos en ese nuevo mundo y para que estemos en la cabeza de esa revolución y no en la cola. Se van a destruir más de 400 millones de trabajos del mundo frente a las profesiones que muchos seguimos estudiando o en las que hemos sido formados. Y yo creo que tenemos que apostarle a que los colombianos vayan hacia los nuevos empleos que se van a abrir, que están sobre todo relacionados con esta revolución de la automatización. Y creo que en esta revolución educativa tenemos que pensar también en temas centrales como el bilingüismo, porque hoy con las tecnologías que tenemos y lo que nos ha enseñado el COVID en lo que se refiere a la, digamos, todo lo que podemos hacer virtualmente, una de las grandes limitantes de que nuestros jóvenes puedan entrar a las grandes universidades, tomar los cursos que hoy están abiertos de los mejores profesores, es que no tenemos el inglés. Tenemos que hacer una transformación inmediata con un programa de inmersión total en el inglés para que nuestros jóvenes colombianos puedan ser absolutamente competitivos y puedan entrar a la oferta que la virtualidad le ofrece al mundo actual. Y yo creo que uno de los tercer componente que va a ser definitivo en las relaciones políticas va a ser, por supuesto, la lucha contra la corrupción, la descentralización de nuestro país y lograr que el Estado llegue a todo el territorio colombiano. Porque la gran cuestión de los colombianos es cómo logramos que el Estado esté en todo el territorio de manera que podamos acabar con esos grupos ilegales. Y yo creo que hay que entender que parte del Estado colombiano no ha terminado de legitimarse y que como no ha terminado de legitimarse, da lugar a que esos grupos ilegales surjan con alternativas económicas para los campesinos, que en un principio llegan de buena fe a los cultivos ilícitos, creyendo que es una alternativa viable para ellos, pero finalmente terminan esclavizados por estos grupos ilegales. Por eso yo creo que tenemos que pensar en el agro como un motor de reactivación y de presencia en el territorio colombiano. Nosotros tenemos unas posibilidades gigantescas de un agro productivo, pero tenemos que hacer eso, volverlo productivo. Y para eso necesitamos dos transformaciones. Primero, la investigación que nos permita dar el gran salto en materia de competitividad. Latinoamérica viene muy rezagado y Colombia también en las productividades del mundo. Eso necesita investigación y necesitamos poderle llevar esa información a nuestros campesinos. Y esto tiene que ir con una gran revolución en materia del crédito agropecuario. Les voy a dar una cifra que es horrorosa. Solo 4% de los pequeños negocios productores agropecuarios han tenido acceso al crédito. Y los negocios agropecuarios pequeños son el 75% de todos los negocios agrícolas instalados. Entonces lo que tenemos que pensar es cómo vamos a llegar con ese crédito, que a mí se me ocurre que lo podemos hacer desarticuladamente a través de las casas de agroinsumos, a través de los campesinos, para tener ese servicio de extensión que le dé la nueva tecnología y los recursos para hacer esa gran revolución en el campo colombiano que nos permita verdaderamente superar la pobreza. Yo creo que estos serán los grandes temas.
la reactivación de las empresas, pensar en un modelo de educación que nos permita pensar en el futuro y apostarle a estar en la cabeza del mundo en el futuro y tener una gran revolución en el campo que nos ayude a superar la pobreza. Creo que en torno a esos temas se darán las alianzas y se darán los acuerdos para que Colombia pueda esquivar los peligros del socialismo del siglo XXI, de esos terribles hechos que destruyeron la democracia en Venezuela y pueda mirar el futuro con un porvenir y con promesa para que el destino de todos los colombianos sea muchísimo mejor.